Miren, mis amados, les quiero compartir, hablando de la cuarentena. ¿La Biblia también habla de la cuarentena? Sí, no se le escapa nada. Esto no es nuevo. No. La cuarentena sabemos que es para las personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas, ¿sí? Mientras que las personas que están enfermas con una enfermedad contagiosa son separadas, esto se le denomina aislamiento. Vamos a ver lo que dice un poco la Biblia y la cuarentena, porque hay formas de aislamiento. Las más antiguas, efectivas, conocidas son las mencionadas, bueno, en el Pentateuco hace más de 3.400 años, de las que siguieron los consejos especialmente, bueno, en aquellos que tenían lepra, ¿sí? Pero, bueno, las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad. Eso se hacía, ¿no? En el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés, la ley mosaica. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia. Muchos teólogos concuerdan en que este número representa cambio. Acuérdense, el número 40 en la Biblia, ¿sí?, según también los teólogos, tiene un significado. Esto representa cambio, ¿sí? Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Recuerden esto. Es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. Acuérdense, la palabra cambio, 40, representa cambio. Por otra parte, el número 40 aparece con frecuencia en contextos relacionados con el juicio o con pruebas. Tanto así que muchos eruditos lo conocen como el número de la prueba o juicio, ¿sí? Cambio, o el número, el 40, de la prueba o juicio, ¿sí? Me van siguiendo hasta allí. Esto es importante saber dónde nosotros estamos parados y lo que el Señor tiene, bueno, para nuestras vidas. El número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves. O sea que esto no es nuevo. Y todo esto que está pasando es por permisión de Dios. Dios permite. Dios tiene el control de todo. Siempre le digo a los hermanos, y es así, mis hermanos, que nada se le escapa al Señor. Que Dios tiene el control de todas las cosas, y si algo pasa es porque Él lo permite. Vieron que muchos dicen, esto es algo de Satanás. No le echemos la culpa a Satanás. No, esto es consecuencia del pecado de la humanidad. Que la humanidad ha mirado para abajo y muchos han hecho lo que quisieron, se olvidaron de Dios. Muchos de los que claman hoy dicen, ¿y dónde está Dios? Si Dios existiera. Muchos se llenan la boca hoy en día queriendo echarle la culpa a Dios porque así es el género humano. Ya lo declara la palabra en el huerto de Edén, cuando el hombre desobedeció y la mujer pecó. Dios le dijo que no coma de tal fruto y comieron. Y cuando Dios se apareció, dice la Biblia que el hombre dijo a la mujer, que me diste, la mujer dijo a la serpiente, me engañó. Nadie quiso hacerse cargo de eso. Ya desde allá, el género humano le echa la culpa a cualquiera, pero no quiere reconocer. Y muchos dicen, si Dios estuviera, no, Dios está en el control de todo, nada se le escapa. Pero vuelvo a reiterar, como lo estoy diciendo en estos días, aquellos que dicen, ¿dónde está Dios? Les respondo, Dios está donde ustedes lo pusieron. Último en la lista de sus prioridades, o tal vez ni está ahí en la lista. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios. El Creador no tiene la culpa de lo que está pasando, no. Las criaturas tienen la culpa, que no miraron al Creador. Muchos no hicieron caso, hicieron lo que quisieron. Y muchos se quisieron burlar o pretendieron o entendieron que se podían burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. No. Hay un pasaje en la Biblia que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, si algo está pasando porque Dios lo permite, para que la gente se vuelva a Él, para que se vuelvan de los malos caminos, ¿sí? O sea, si algo pasa, aún el diablo se maneja por permisión de Dios, ¿sí? Quiere que se lo apoye con la palabra de Dios. Cuando el caso de Job, Dios le dijo, mira, como tengo ese hombre ahí que me alaba, y el diablo le dijo, sí, está bien, porque tú le has dado, pero quítale lo que te daba, a ver si no te maldice. Y Dios le dijo, bueno, ahí lo tenés. Y seguramente
El diablo se fregó las manos para decir, bueno, acá lo liquido, y Dios le dijo, pero no le toques la vida. Le sacó todas las cosas, menos la fe, pero la vida no, porque Dios le dijo, no le toques la vida. Listo. Aún el diablo se mueve por permisión de Dios. Todo está bajo control. Mis amigos, mis hermanos, ¿sí? Todo está bajo control. Les dije, el número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia. Vamos a ver algunas, en los momentos clave. Miren, en Génesis 7:12, ustedes después eso lo pueden leer tranquilo ahí. 40 días y 40 noches duró el diluvio. ¿Qué pasó ahí? Vino el diluvio. 40 días y 40 noches duró. Cuarentena. Noé y su familia estuvo en cuarentena, pero estaban en el arca, que simboliza a Cristo. ¿Sí? Y se dice, los teólogos también, que bueno, la familia Noé representa a la iglesia. El arca es Cristo. Estaban ahí adentro ellos. Mientras estaba el diluvio y las aguas, ahogaron todo, no quedó nada sobre la faz de la tierra. Ahí estaba Noé a salvo. ¿Sí? 40 días y 40 noches duró el diluvio. Génesis 7:12. 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron. También una información lo puede leer en Génesis 25:20, en Génesis 26:34, le voy tirando. Miren, Moisés vivió 120 años, ¿sí? Deuteronomio 34:7, dividido en 3 etapas, hablando de 40, ¿no? 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en la tierra de Madián, 40 años en Egipto, y después 40 años en el patio trasero del desierto como pastor, donde Dios trató con él, y después 40 años de travesía por el desierto con el pueblo de Israel. 40, me va siguiendo, cuántas cosas, ¿sí? Hechos 7:20 al 40. 40 años duró el éxodo del pueblo de Israel, Deuteronomio 8:2, ¿sí? 40 era el número máximo de azotes que un hombre podría recibir por un crimen, según la ley mosaica, Deuteronomio 25:3. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí buscando de Dios. Fíjense, que se nos grabe esta palabra, ¿sí? Después Moisés, Deuteronomio 9:9 al 11, dice, Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches, Deuteronomio 9:18 al 25. Fíjese cómo esto va tomando color, como se dice. 40 días exploraron la tierra prometida a los espías de Israel. Veo que Moisés los mandó. 40 días estuvieron ahí para llevar información, ¿sí? 40 años, el número 13:25. 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación de Sansón. Esto está en Jueces 13:1. Jueces 13:1. 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David lo venciera. ¿Vio esa historia famosa de que David venció a Goliat con una onda, y los niños también lo cantan en la escuela dominical o en la hora feliz? Bueno, 40 días Goliat, de gigante, estuvo retando ahí, desafiando a Israel. 40. Primera Samuel 17:16. 40 años reinó David, al igual que 40 años reinó Saúl, y al igual que 40 años reinó su hijo Salomón. Primera Reyes 11:42. 40 días en ayuna duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb, en la cuarentena. Primera Reyes 19:8, lo puede leer. Otro pasaje, Jonás 3:4, dice, Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. ¿Recuerdan esa historia? Él predicó. A los 40 días, bueno, tenía que ser destruida. Todos los ninivitas se arrepintieron, se volvieron a Dios, Dios perdonó, no los destruyó, pero 40
Está el 40 ahí. Él predicó, a los 40 días van a ser destruidos. Sí, 40 también aparece en la profecía de Ezequiel. Ezequiel 4:6. A los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo. Lucas 2:22. 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto, llevado por el Espíritu Santo para ser tentado después de su bautismo. La cuarentena. Tras la resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. Fíjense, y por ahí podría haber buscado muchos más, ¿no? Pero les hablo de que la cuarentena existe. Cuarentena mundial. Actualmente en diferentes países del mundo, se han decretado cuarentenas debido a la propagación del coronavirus, lo sabemos, ¿no? Aunque la cuarentena están promoviendo los gobiernos, no sea literalmente de 40 días, aunque esto lo hagan así, y a lo mejor no lleguemos a 40 días, como hijos de Dios debemos aprovechar nosotros esta oportunidad para buscar más a nuestro Dios, para pasar tiempo con nuestra familia. Es un tiempo de aislamiento social en donde podemos aprovecharlo para meditar en su palabra, podemos aprovecharlo para ayunar, para buscar a Dios en oración profundamente, que no sea algo de la boca para afuera o simplemente como esto se está tornando cada día a lo mejor un poquito peor, entonces nos agarra un poco de miedo y ponemos en donde teníamos una foto, no sé, que no se podía tener, a ver, ponemos un versículo y una buena reflexión, y muchos creen que con esto ya está. No está. El tema es volverse al Señor. Nosotros estamos hablando y predicando que la gente se vuelva, que se arrepienta, que la única salida es el Señor Jesús, que el único que puede perdonar pecados es el Señor. Esto lo quiero dejar claro, porque ni nosotros los pastores, ni cualquier sacerdote, ni ninguna persona, ni ningún